nos toca seguir hablando del tema, la serie que estamos desarrollando durante este mes, Muévete en la Palabra. Muévete en la Palabra, qué título tan particular, muy tan sugestivo. especial, exacto, ¿no? Como creyentes a veces olvidamos que el deseo de Dios es que podamos obedecer sus mandamientos, podamos caminar en los planes y propósitos que Él siempre diseñó que tuviéramos. Y como estabas hablando la semana pasada, tú empezaste conversando sobre Génesis, sobre cómo Dios había plantado al hombre en el huerto del Edén y le había dado un mandamiento específico. No eran un montón de mandamientos, sino era algo específico. Primero, que él tenía que ser un administrador de todo aquello que Dios le había entregado. O sea, el hombre nunca llegó a estar en la posición en la tierra como un esclavo, sino como un administrador, ¿no? Entonces, Dios lo pone como administrador del huerto del Edén en ese tiempo, sí. Y le da un mandato, ¿no? Y le dice, puedes comer de todo, menos de este árbol. Y lo que sucede es que, a pesar de que el hombre recibe tanta bendición, ¿no?, sobre su vida, a pesar de que obtiene tanto beneficio para él, él permite una conversación entre la serpiente y su esposa que no debió Una conversación extraña, algo que no debió suceder, algo que no se debió permitir. Es como la curiosidad que a veces tenemos por las cosas nuevas, ¿no? ¿Qué cosas nuevas puede venir a mi vida o qué cosas nuevas se están presentando? Quiero experimentar cosas nuevas, escuchar cosas nuevas, no moverme a otro lugar. A veces creemos que la estabilidad o el hecho de ser fiel, la fidelidad nos lleva a ser estables. Exacto. A veces creemos que ser fieles y ser estables es anticuado, porque a veces pensamos, bueno, ya he estado mucho tiempo en este lugar, ya tengo mucho tiempo de relación, ya es lo mismo, quiero cambiar. No quiero cambiar, quiero ver algo diferente, quiero ver algo nuevo, quiero sentirme libre. Sí, y como seres humanos como que perdemos la razón de la estabilidad en nuestra vida. Claro, ¿no? perdemos el enfoque. Esa mentira tan falsa que se cierne en la vida de muchos matrimonios, de muchas de las personas que conocemos. El hecho de querer experimentar cosas nuevas, de moverse. Es como cuando quieres cambiarte de casa porque ya te aburriste de vivir en un departamento, quieres algo diferente. Estás usando la misma ropa, quieres comprar otra ropa, usas el mismo calzado, quieres comprar otros zapatos, otros calzados, porque quieres renovarte. Y a veces creemos que la fidelidad, la confianza debe de renovarse. O sea, ya no puedo serte fiel. Ahora quiero ser fiel a otra persona, a otra situación, quiero moverme. Cuando los principios de Dios siempre son estables. Es como que alguien te diga, bueno, Juan 3:16 yo lo conozco desde que era muy pequeño. ¿Por qué seguir aprendiendo? ¿Por qué seguir repitiéndola? ¿Por qué seguir enseñando? Vamos más lejos. Dejemos Juan 3:16 y vayamos pues a los dichos de Juan Pérez, ¿no? Claro, ¿no? Y empezamos como a buscar ciertos recursos o volvemos ciertas fuentes para nuestra vida, cosas que realmente no vienen de Dios, ¿no? Y esto es lo que pasó. Empezaron a tener una conversación extraña y bueno, Adán permitió que esta conversación se diera hasta el punto de que ellos dejaron de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz nueva, llamativa, interesante, quizás media seductora. Cosas que tal vez no habían escuchado antes de parte de Dios y decían, bueno, tal vez Dios nos está privando de decirnos algo que no nos ha dicho, pero es diferente, ¿no? Lo que Él nos dice es diferente. Nosotros como pastores siempre hemos observado, y la iglesia, como alguien lo mencionó, es como un ómnibus, ¿no? Unos suben, otros bajan, las congregaciones, unos suben, otros bajan. Y siempre hemos visto ese deseo de cambio, ¿no? De renovarse. Y no, ya estuvo un buen tiempo, voy para otro lugar. Y creemos que los principios, la palabra de Dios, no debe de ser estable. Y el problema no es que nos canse la estabilidad o la fidelidad. El problema es que seguimos siendo nosotros inestables. O sea, es como cuando Jesús dijo, no puedes poner remiendo nuevo
en tela vieja. Exacto. Porque el remiendo nuevo tira lo viejo. Es exactamente lo mismo. Tomas la palabra de Dios, que es nuevo, la misericordia de Dios es nueva, su palabra es nueva, nos renueva, en tela vieja, en un odre viejo, en vasijas viejas que no han sido renovadas. Y evidentemente rompe. Y uno dice, quiero algo diferente porque esto que escucho me está lastimando. Quiero algo diferente. Lo que Satanás les estaba hablando aparentemente parecía hacerlos libres. Sí. Una libertad maravillosa. Parecía como que los habían colocado como en un sistema y ellos querían empezar. Querían salir del sistema. Probar, ¿no? Querían la libertad. Claro, parece que los habían enclaustrado, un Dios malvado que los había metido en el huerto del Edén, donde había oro, donde había ríos, vegetación, donde tenían todo. Tenían todos los frutos para comer, sí. Tenían los animales, o sea, tenían todo, Pero este Dios, entre comillas, malvado, los había encerrado para que no conozcan nada más, para que no sepan nada más, como que Dios escondía algo debajo de la manga, ¿no? Y Dios no quería decirles la verdad, y al final viene Satanás y justo les da en lo que ellos podían haber caído, ¿no? En lo nuevo, que con que Dios les ha dicho que no pueden. Es que es increíble, ¿no? O sea, les pone la palabra de Dios, del Todopoderoso, de aquel que había creado el entorno donde ellos vivían, pone en tela de juicio la palabra de Dios. Eso es lo que estuvimos hablando. Sí. Pusieron en tela de juicio la estabilidad, la inmutabilidad de un ser poderoso por la palabra de un don nadie. De un perfecto desconocido. De un perfecto desconocido cuestionaste, juzgaste y dudaste de la veracidad y de la estabilidad de un Dios creador, de un Dios que diseñó el universo por un perfecto desconocido. Y lo más increíble es que no solamente pone en tela de juicio lo que Dios les dice, sino que les habla de que algo les falta. ¿No? Sí. Les cuenta, no, es que no es así, ¿no? Si tú comes del árbol, tú vas a ser como Dios, ¿no? Como diciéndoles, tú no tienes esa parte, Dios te ha relegado, cuando la verdad no era esa. Ellos tenían la imagen y la semejanza de Dios, tenían el mismo nivel de autoridad. Cuando en la Biblia hay una parte donde menciona al apóstol Pablo estaba siendo hostigado por muchas personas. La Biblia dice que Pablo estaba yendo a diferentes lugares, pero viajaban desde el exterior grupos de personas, testigos falsos, para hablar en contra del apóstol Pablo. Sí. Testigos falsos, personas completamente desconocidas. Pablo era conocido, era un centurión romano. Pablo tenía un registro, había un testimonio, era el que presidía la iglesia, claro. El que presidía la iglesia, ahora servía a Cristo. Él oraba, había sanidad, las personas se convertían, traía restauración a la comunidad, a la ciudad. Pero se presentan un grupo de perfectos desconocidos y lo acusan. Sí. Y les creen. Y les creen porque es bien, bueno, ya tanto tiempo, ¿no? Trabajando con personas, siempre es más fácil creer lo malo que lo bueno, ¿no? Sí. El ser humano tiende a creer siempre más rápido lo malo que lo bueno, ¿no? Génesis capítulo 6 dice que la inclinación del corazón del hombre siempre es hacia lo malo, no es hacia lo bueno. Siempre estaremos pensando lo peor de las personas. Sí. Como cuando alguien te pone ese bichito, ¿qué? ¿No sabías? ¿No sí. te han contado? No, mejor no te cuento, no vaya a ser que te decepciones. Y utilizas ese bichito de la inclinación de tu corazón para traer dudas y cuestionar la honra y cuestionar en este caso, cuestionar a Dios, al Creador. Es que degradaron la palabra de Dios. Es que esto es degradaron a Dios, recuerda. Sí. Dios es su palabra. Dios es su palabra. La palabra es Dios, entonces degradaron a Dios. Degradaron a Dios, lo pusieron en un nivel natural, de tú a tú. Aquí estamos. No, lo colocaron en ese lugar y mataron los principios espirituales de Dios. Sí, lo anularon. Los anularon. Perdieron, porque al poner la orden de Dios en un plano natural, para el cual nunca había sido diseñada, porque no era el deseo de Dios. Nosotros creemos en todo lo que la Biblia dice y creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. En una oportunidad vino una persona
que había recibido el bautismo del Espíritu Santo con la misma evidencia de hablar en lenguas, pero le habían dicho que esto no era cierto. Y esa duda pequeña. Y esa pequeña duda fue suficiente, y se lo dijo un perfecto desconocido. Esa perfecta duda fue suficiente para que él se aleje, dude del Espíritu Santo, dude del poder de Dios y dude de la salvación, y se alejó. Y se alejó. Se alejó por una palabra simple de un desconocido. Puso en tela de juicio el ministerio, puso en tela de juicio la congregación, la iglesia, la Biblia y lo que había recibido, la experiencia del poder de Dios en su vida. Juzgó y cuestionó, y su corazón se inclinó más a las palabras de un desconocido. De un perfecto desconocido. De un perfecto desconocido. Mira qué débil es el corazón cuando no tiene la firmeza y la seguridad de estar conectados con su Creador. ¿Cómo podemos dudar de nuestro Creador? Dudar de lo que Él prometió. Por eso es que muchas personas, cuando ven la palabra de Dios, lo ven como un libro, como un mito, como una tradición, en donde, y a veces muchos oran para ver si es que sucede. Sí. Algo que enseñamos es: no oramos para ver si algo sucede, oramos para que suceda, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Dios no es fiel a nuestra palabra. No. Dios es fiel a su palabra. Sí, y Dios cumple sus promesas. Entonces, cuando nosotros muchas veces no vemos que Dios sea fiel a lo que hemos pedido, es porque es nuestra palabra, no es su palabra. Sí, no estamos usando su palabra de la manera en que Él nos la ha entregado. De la manera en que nos la entregó. Dios nos dio su palabra para que nos movamos en su palabra. Adán y Eva pudieron moverse en la palabra de Dios, en las riquezas, en la administración que ya le habían dado. Ya lo tenían. Ya lo tenían. Pero tomaron decisiones basadas en una gratificación instantánea. Una gratificación instantánea. Instantánea, porque fue así. Eso es lo que le dijo la serpiente. Vas a ser como Dios. En el momento en que comas el fruto, vas a ser igual a Dios. Sí. Entonces dijeron, entre una relación con Dios y conocerlo, prefiero una gratificación de momento, ¿no? Y en esta gratificación de momento traen consecuencias sobre toda la vida humana en esta tierra. Conocemos muchos casos de personas estables en Dios que por una simple palabra, una duda, cuestionaron la estabilidad que Dios les había dado y buscaron una estabilidad natural que Dios no les dio, y luego vieron el fracaso. Ellos tenían toda la intención de creer, bueno, yo creo que esto es mucho mejor que lo que tengo, pero lo que tenían era lo que Dios les había dado. Exactamente. Lo dejaron porque les parecía más interesante lo nuevo, lo que se veía atractivo. Lo brillante, ¿no? Lo que se veía como que muy llamativo a los ojos, ¿no? Era muy interesante. Es lo mismo que hicieron Adán y Eva. Dejaron la estabilidad que Dios les había dado, dejaron la autoridad que Dios les había dado, porque finalmente eran administradores, tenían la autoridad sobre el área del huerto del Edén, ¿no? Lo dejaron todo para solamente abrazar lo atractivo que parecía la otra voz, la voz extraña, ¿no? Y así desobedecen a Dios. Hay algo bien interesante. Cuando tú buscas en la Biblia para encontrar cómo hacer fiel a las personas, tú no las encuentras, tú no encuentras un verso. Tú no encuentras un verso para que te digan cómo puedo lograr que alguien sea fiel. Es bien interesante. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: busca hombres fieles. Cuando hablamos de hombres fieles, son personas estables, que no se mueven, que ellos entienden la estabilidad como el fundamento real de sus vidas, y a ellos entrénalos para que sean idóneos. Quiere decir que el deseo de permanecer firme y no fluctuar está en nuestro corazón. El deseo de no abandonar a Dios, abandonar su palabra, hablar la estabilidad, está en nuestro corazón, no está en Dios, está en nosotros. Adán y Eva pudieron quedarse, pudieron decidir y decir: no nos vamos a mover por muy atractivo que parezca tu ofrecimiento. Vamos a quedarnos, vamos a ser estables. Pero ellos decidieron cambiar, mover su corazón, mover lo que eran. Movieron su corazón. Por intentar experimentar, como tú decías, un momento de gratificación. Claro, como tratar de abarcarlo todo, ¿no? O Sí. sea, tomo todo esto que parece brillante y no me doy cuenta que al tomar esto pierdo todo lo que está aquí, ¿no? Sí. Y lamentablemente
perdieron, desobedecieron la voz de Dios, desobedecieron el mandato que Dios había establecido y trajeron consecuencias, ¿no? Se estableció la muerte natural, se estableció la separación y el ser humano ahora tenía que ser alguien que tenía que trabajar para generar comida para su propia vida, ¿no? Fue toda una mentira. Sí. Ya no había retroceso. Se encontraron con una terrible mentira. Y algo que mencionamos fue, Satanás nunca apareció. No. Satanás nunca les dijo, uy, me equivoqué. Hoy, ¿sabes qué? Ahora pueden hacer esto. Jamás. Jamás. Simplemente los dejó. O sea, les dio el caramelo y salió. Yo estoy seguro que muchas personas estables dejaron su estabilidad en Cristo por las palabras de otros. Pero si tú les preguntas, ¿dónde están aquellos que te dijeron, deja a Jesús, deja su palabra, deja el evangelio, deja el fundamento? ¿Dónde están ellos? Ellos te van a responder, no sé, se fueron, no están conmigo. Sí, o eres una persona quizás que has estado obedeciendo la palabra y esforzándote por mantenerte allí y de pronto vino alguien con un comentario, ¿no? Y soltaste toda tu obediencia para volver tus ojos hacia lo que parecía gratificante, a lo que parecía instantáneo, que iba a traer una respuesta a tu vida de momento, ¿no? Y olvidas la obediencia. Qué importante es que nosotros entendamos que la palabra que Dios nos dio, nos la dio para cuidarnos y para guardarnos, ¿no? Dios le dijo a Noé, voy a traer lluvia. En ese lugar no llovía. Jamás. No había mares. Noé construye un arca y luego empieza a predicar durante años y años. La misma predicación. Salvación. Viene un diluvio. Arrepiéntanse. No claudicó. No dijo estoy cansado. Ya no puedo más. Siempre es lo mismo. Porque él era fiel a la palabra de Dios. Exactamente. Él decidió ser fiel a lo que Dios le había dicho. Y cuando llegue el momento donde Dios llama, los animales entra Noé con su familia, 8, ¿verdad? Fueron salvos. Entra toda la familia, Dios cierra la puerta del arca. La palabra de Dios selló la fidelidad, selló la vida de sus hijos en la protección. Dios siempre sella su palabra en la protección. Exactamente. Dios sella su palabra en la protección. Sella y viene el diluvio. Me imagino cuántas personas ahora sí decidieron creer y decían, bueno, Noé, ábranos. Pero la respuesta era, no puedo. Estuve tanto tiempo firme en lo que te dije y en un día quieres establecer la firmeza de tu corazón para obtener la gracia de Dios. Eso no sucede. Es lo mismo, nosotros nos encanta y que todo cristiano conoce, ¿no?, la promesa de Abraham, ¿no? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bueno, y la Biblia dice que nosotros somos parte de la generación de Abraham, pero Dios le pide algo a Abraham. Camina delante de mí y sé perfecto, ¿no? O sé estable, no fluctúes. Lo que Dios le dijo es, camina delante de mí, literalmente le dijo, y serás perfecto. Serás perfeccionado. Exactamente. Si estás en mi presencia, serás perfeccionado. Sí, serás estable. Exactamente, ¿no? Y esta palabra significa no fluctúes, no tengas dos ánimos, ¿no? Mantente en uno. Santiago dice lo mismo, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en ambos caminos. Entonces, Dios nos manda, el parte de movernos en la palabra es mantenernos creyendo que lo que Dios dijo está firme y no va a fluctuar, no va a cambiar. Dios no va a fluctuar, no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Esto es lo lindo de las promesas de Dios. Por eso una de las de lo que el hombre necesita, lo que todos necesitamos es aprender fidelidad. Es permitir que Dios moldee nuestro corazón. Es permitir doblegar nuestra voluntad y aprender a mantenernos firmes en lo que Dios dijo. Cuando no nos movemos de la palabra de Dios, vemos el resultado. A veces no cosechamos lo que sembramos porque dejamos la siembra. Dejas la siembra y nunca ves la cosecha. No, porque siembras una vez y no volviste a sembrar. No volviste a mantenerlo, no volviste a hacer nada, no volviste a hacer siembras. No ves la cosecha. No ves en el tiempo de la cosecha porque te cansaste, te agotaste. Todo labrador sabe que una vez que prepara la tierra y siembra la semilla hay que regar y estar constantemente allí para ver la cosecha.
Pero cuando te agotas y te cansas y tú dices, nunca vendrá la cosecha, perdiste la oportunidad y otros cosechan lo que tú sembraste. Exactamente. Otros cosechan lo que tú sembraste. Nosotros siempre hemos visto cómo Dios es fiel a su palabra. Dios no fluctúa absolutamente en nada. La garantía de la palabra de Dios está en su naturaleza. Esto es algo importante y tal vez vamos cerrando con esto. Algo que no estamos acostumbrados, nadie, es a buscar la garantía de una palabra. Buscamos garantía en la televisión, cuando compras una televisión, cuando compras un auto, cuando compras un artefacto eléctrico, cuando haces algo, siempre, ¿cuánto tiene de garantía? Ya, 1 año, 2 años. Buscas la garantía, ¿no? ¿Dónde está la garantía? Pero cuando alguien te da una palabra, tú nunca le preguntas si cuál es la garantía de tu palabra. Sí. ¿No? ¿Qué vas a hacer si no es cierto? ¿Cómo me vas a retribuir? ¿Cómo me vas a compensar la palabra que me dijiste que no es cierta? Nunca buscamos garantía en la palabra, pero la garantía de una palabra está en la naturaleza de aquel que te dio la palabra. Entonces no miramos la palabra, vemos la naturaleza del que promete a través de su palabra, a través del que habla la palabra. ¿Cómo podemos... imagínate una persona, un indigente, una persona que no tiene recursos, viene y te promete y te dice voy a comprarte una casa. Tú le dirías, ¿y cuál es la garantía de tu palabra? ¿Cuál es la garantía que tú me das para comprarme una casa? ¿Tienes los recursos para sostener tu palabra? Uh-huh. Esta es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Cuáles son los recursos que tú tienes para sostener las palabras que nos estás dando? Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios, Dios tiene infinidad de recursos, recursos ilimitados para sostener su palabra. Exactamente. Elías estaba huyendo de Jezabel. Sí. Y fue alimentado de cuervos. Sí, es que Dios no tiene que hacer las cosas como nosotros pensamos. Había sequía, ¿sí?, en la tierra. Y Dios le dice, ve al arroyo de tal lugar. Había agua. Y sobre todo eso, Dios le envía cuervos. Dios sostiene la vida de Elías. La garantía de Dios es, estando conmigo no te va a faltar nada. Esta es la garantía de Dios. ¿Cómo podemos nosotros dejar la garantía de la palabra de Dios? La Biblia dice, cuando Dios juró, estamos hablando de Abraham, no pudo interponer juramento por alguien mayor que él porque no había. Y él juró por sí mismo. O sea, él mismo se puso de garante. Sí. A veces cuando compras un artefacto o muy caro, te dicen, tráigame su aval, tráigame su garante, alguien que garantice por usted. Si usted no paga, esa otra persona va a poder garantizar. Sí. Pero Dios no hizo eso nunca. Dios nunca dijo, ay, por si acaso, yo voy a fallar, te traigo un ángel para que, si yo no puedo, el ángel va a cumplir claro, lo que yo te he prometido. Dios es garante por sí mismo. Él garantiza su palabra por su naturaleza, por su poder, por sus riquezas. Esto es hermoso, saber que podemos confiar en la palabra de Dios y no confiar en las palabras de un perfecto extraño. Sométete. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores, aquellos que incluso son guiados, tienen la unción de Dios porque ellos están siendo guiados por Dios para darte una palabra que va a sanar y bendecir tu vida. Entonces hay garantía, no por ellos, por la palabra de Dios en ellos. Exactamente. La garantía, nuestra garantía al predicar no somos nosotros, es la garantía de lo que Dios dijo en su palabra. Esa es la garantía. Queremos saber que no estamos abandonados, queremos saber que podemos confiar en lo que Dios ha dicho y no confiar en un perfecto desconocido. No necesitamos confiar. Pablo decía, aun si un ángel del cielo viene y les da otro evangelio, sea anatema, sea maldito. O sea, no confíes, así sea un ángel del cielo. Sí. Bueno, no creo que a otros se les ha presentado ángeles, pero encontramos personas naturales como nosotros y les creemos. Y Pablo dijo, si es un ángel y te dice algo diferente a lo que Dios te dijo, no lo tomes, aléjate. Y lo peor de todo es que muchas veces nuestros estándares son como los estándares del mundo. Le creo a tal persona porque ha tenido estudios en cierta universidad, tiene ciertos títulos. Y nos olvidamos que la sabiduría viene de Dios, que no hay nada en esta tierra que pueda sobrepasar lo que Dios conoce.
porque lo que existe en esta tierra y que el hombre recién está descubriendo, lo creó Dios. A veces confiamos más en la palabra de hombres imperfectos y dejamos de confiar en un Dios perfecto. En la palabra perfecta de Dios. ¿Cómo podemos cuestionar? Es más, ni siquiera hay un punto de comparación para tomar la palabra de hombres imperfectos y dejar la palabra perfecta de Dios, la palabra eterna. La palabra de Dios es eterna, significa que no requiere cambios, es perfecta y es eterna. Lo perfecto siempre se mantiene, no necesita cambiar. Así Pero es. ahora, pastor, ¿cómo podemos ayudar a aquel que empezó creyendo y dejó de confiar? ¿Cuáles serían los pasos que tendría que tomar? ¿Cómo podría él volver a reconectarse con la palabra de Dios? Lo primero que la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dos cosas: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y número 2, limpiarnos de toda maldad. En el arrepentimiento Dios hace dos cosas: perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Perdón de pecados es inmediato. La limpieza es un proceso al cual tú ingresas. El primer paso que toda persona que se alejó, que cuestionó y dudó de Dios, es reconocer que juzgó y cuestionó la palabra perfecta de un Dios perfecto. Sí. Es lo primero que debe de hacer, y en consecuencia le dio la espalda a él para poder ser guiado y seguir lo imperfecto. Arrepentirse y pedir perdón. El segundo paso que tendría que hacer, la Biblia dice: si me amáis, obedeced mis mandamientos. La única evidencia de tu amor a Dios no son las... La evidencia de nuestro amor a Dios no son las canciones. Yo amo a Dios, por eso le canto todos los días. Perdóname, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que si amas a Dios le vas a cantar canciones todos los días. Que si amas a Dios vas a hacer ayuda social, vas a dar ayuda a los pobres. La Biblia no dice eso. No. Jesús dijo: si me amáis, obedeced, guardad mis mandamientos. Primer paso, arrepentirse. El segundo paso, ¿estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Y la obediencia, para obedecer la voz de otra persona, primero haces morir tu propia voz. Exactamente, la callas, la guardas, dices, está bien, no es mi punto de vista, no es lo que yo opino, es lo que yo reconozco como mi autoridad a la que le permito tener la palabra sobre mí. Y el mí. tercer paso, decide ser fiel y mantenerte en esto. Decide mantenerte sin claudicar. Esta es una decisión y es una voluntad en el corazón del hombre. No es el deseo ni el corazón de Dios hacerte fiel. Es la decisión, la voluntad del corazón del hombre. Tú no puedes orar y decir: Señor, hazme fiel. Esta es una decisión y una voluntad de tu corazón. Arrepiéntete, confiesa tus pecados. Número 2, tienes que estar dispuesto a obedecer. Y para esto, tú tienes que hacer silencio y escuchar la voz de Dios y que sea parte tuya. Y lo tercero, permanece fiel, permanece estable. Yo no he visto jamás un árbol grande de 5 metros, sólido, fuerte, que camine de un lugar a otro. Exactamente. No existe. No existe. No existe árboles fuertes que brinquen de un lugar a otro como ramitas o como hierba del campo. O como zarza, ¿no? O como zarzas, ¿no? Que van dando vueltas. No existe. Todos los árboles que son firmes, fuertes, tienen raíces profundas. Por eso dice la Biblia, hay un salmo que dice que el hombre fiel es como un olivo. Sí. Un árbol de olivo plantado en la casa de sí, Dios, ¿no? Es. Entonces, esto debe ser una constante en nuestra vida. Siempre buscar conectarnos con la palabra de Dios. Siempre tenemos la oportunidad de volver si nos hemos equivocado, arrepentirnos, pedir perdón. Siempre tenemos la oportunidad. Porque lo más lindo de todo, lo que nosotros podemos aprender en la palabra es que Dios es un Dios que siempre tiene un futuro para nosotros. Futuro y esperanza. Y yo en esta mañana, si eres de las personas que has estado alejado de Dios, si has estado desconectado o dudaste, cuestionaste, escuchaste una voz extraña
en tu corazón y la aceptaste, la seguiste y hoy te sientes abandonado, sientes que has perdido, sientes que te mintieron, puedes volver a Cristo, puedes volver a Él, debes de volver a Él. Yo quiero invitarte en tu lugar, en donde te encuentres, por favor cierra tus ojos, quiero invitarte a que hagas una oración. La oración no va a cambiar tu vida, lo que cambia tu vida es la actitud de tu corazón, es lo que tú deseas en tu corazón. Si tus deseos no cambian, no cambia tu vida. Permíteme guiarte. Cierra tus ojos allí y repite después de mí: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por haber dudado de ti, por haber dado la espalda a tu palabra. Perdóname, me arrepiento, me fue mal, perdí, me alejé de tus promesas, me alejé de tu salvación, me alejé de la eternidad. Hoy te pido perdón. Limpia mi vida. Quita toda culpa de mi corazón. Quita toda ansiedad de mi mente. Recibo tu perdón. A partir de hoy, quiero ser fiel. Decido ser fiel. Servirte y amarte hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, esto es pasión, te invitamos a que puedas conectarte con nosotros, puedas aprender de Dios, puedas tomar durante la semana tiempos para estudiar la palabra, buscar consejo, crecer en Dios. Pero vamos a tomar un tiempo también para orar por las personas que están enfermas. Si tú tienes ahí donde te encuentras algún problema físico, alguna enfermedad mental, algún problema psicosomático, algún problema en tu cuerpo, por favor cierra tus ojos, vamos a orar. Dios sigue haciendo milagros. Experimenta el milagro y el poder de Dios en tu vida. Cree en Él. Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana por cada persona que está dejando su fe en ti, Señor. Está confiando en ti en este tiempo. Sí, Señor. Padre, por todos aquellos que tienen algún problema, Señor, alguna malformación en su cuerpo, Señor, algún tipo de artritis en sus manos, Señor, algún tipo de problemas, Señor, psicosomáticos, problemas de hernias, Señor, que puedan tener, problemas en el hígado, en el páncreas, Señor, algún problema físico que se esté manifestando en ellos y que esté lastimándolos, les está llevando a la pobreza, Señor, está golpeando sus vidas. En el nombre de Jesús oramos para que tu sanidad se desate sobre ellos ahora mismo. En el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad, Señor. Y oramos para que tu poder y tu milagro, Señor, venga sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su hogar. Sí. Señor, que toda maldición sea quitada en el nombre de Jesucristo. Que sean libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos para que ellos sean libres en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Opera milagros en ellos, Espíritu Santo. Haz tu obra en ellos. Sí, Jesús. Y glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.